quiero leerte aquí la palabra del Señor en el libro de Isaías. El libro de Isaías en el capítulo 51, el versículo 17. La palabra del Señor nos dice: despierta, despierta, levántate. Hoy es ese anuncio de Dios para tu vida. Despierta, despierta, pueblo de Dios. Ya no estés más mirando tal vez las cosas que pasaron. Es algo imperativo de Dios para nuestras vidas. Dios está despertando ese mover profético en las naciones que insta allí al pueblo de Dios a un despertar, mis amados hermanos. A un despertar, a un levantar. Que ya no estemos más adormecidos. Que ya no estemos más corriendo a lo nuestro. Que no estemos más entretenidos en lo nuestro. Hay una misión que Dios te ha puesto a hacer a ti. Hay un llamado de Dios para tu vida. Ahora es tiempo de que tú lo asumas. Es tiempo de que tú le creas al Señor. Es tiempo de que tú avances en lo que el Señor quiere. No sé dónde pudo haber habido una fractura en tu vida. Y tal vez te hayas llenado de incredulidad. O tal vez de religiosidad. O tal vez de juicio, de señalamiento, que solamente estás mirando para encontrar el defecto. Pero tú tienes que ver más allá. Es ver lo que Dios quiere contigo. Es saber lo que Dios te ha puesto a ti a hacer. En el lugar donde Dios a ti te ha llamado. En el lugar donde Dios a ti te ha puesto. Dios quiere que tú te despiertes. Que tú te desacomodes de lo acomodado. De lo que tú has caído allí tal vez en un letargo religioso. Y tal vez tú miras de afuera y ves como el Señor está llamando a su pueblo. Pero tú no te atreves a dar el paso. Tú no te atreves a avanzar. Ya suelta aquello que te detiene. Suelta el rencor antiguo. Perdona lo que tengas que perdonar. Levántate en el poder de Dios y camina hacia el llamado de Dios. Tal vez tuviste una fractura con tu familia. Tal vez algo que sucedió, una separación, un divorcio, alguna situación difícil que tú viviste, la muerte de un ser querido. Alguna situación que fracturó tu fe, pero el Señor viene allí a restaurarte, porque Dios se complace en restaurar a los suyos. Él quiere restaurarte, Él quiere sanarte, Él quiere levantarte, el Señor quiere y está anhelante de un pueblo obediente. Escucha esta palabra del Señor. Escucha lo que el Señor hoy viene a traer a tu vida y compártelo, porque hay personas que han sido fracturadas en la fe. Y hoy el Señor viene a decirte: despiértate, despiértate, levántate, ya sal de esa situación difícil. Sal de aquello que te pudo haber allí dejado cautivo en una cárcel de amargura. Tal vez lo que te pudo haber hecho un padre, una madre espiritual, tal vez te fracturaron allí en la fe. Pero el Señor te dice: no mires el hombre, no mires el hombre, porque el hombre mira solamente a la vista de los ojos, pero Jehová mira el corazón de sus hijos. Y Dios quiere mirar allí lo profundo de la herida para sanarla y que tú sueltes ese pasado y tú puedas creer en lo que Dios tiene para tu vida, porque hay cosas que nos dejan allí en la fractura, en el dolor, en el rechazo, y el Señor quiere que tú te levantes. Nosotros tenemos que llenarnos de la presencia de Dios. El Señor quiere que tú y yo nos levantemos en el poder de Dios, que soltemos todo aquello, toda carencia, que venga ese despertar poderoso, que soltemos las carencias pasadas, que dejemos las enemistades, los pleitos, las iras, las contiendas, que salgamos de todo aquello en lo cual hemos caído reiterativamente. Tú mira en qué has caído reiterativamente y sal de ese tropezadero. El Señor quiere sacar, levantar a los suyos. Hay cosas que no te han dejado fluir en el Espíritu. Hay cosas que aún te retienen al pasado, y en el nombre poderoso de Jesús
se deshace todo aquello que te tiene allí retenida, todo aquello que te tiene allí ensimismado, mirando lo tuyo, el egocentrismo, lo que gira solamente en lo nuestro. Me hicieron, me dañaron, me dolió. Esas situaciones, Dios quiere levantarte de allí para que puedas recibir lo que Dios tiene para ti. Levántate, oh Jerusalén, que bebiste de la mano de Jehová el cáliz de su ira, porque el cáliz del aturdimiento bebiste hasta los sedimentos. Algo sucedió, algo fue partido, algo fue quebrado. Y Dios viene a sanar, Dios viene a restaurar tu fe para que tú le creas. Porque es que ese hijo que tú ves, que hoy en día tú lo ves en el mundo, Dios lo va a restaurar. Dios tiene el poder de sanar, de restaurar el corazón, de hacer volver el corazón de los hijos a los padres. Pero tú debes de creerlo. Tú debes de permanecer adorando el nombre de Dios, corriendo al altar de la gracia, corriendo allí a la presencia del Señor, creyendo que Él es real y Él es verdadero, que el Señor escucha tu clamor, que Él guarda a tus hijos. Porque nosotros podemos ver en la palabra de Dios las promesas de Él que son reales y son verdaderas. Y vemos cómo en un tiempo Moisés se vistió de egipcio y permaneció en aquella corte faraónica. Y Egipto es el mundo. Tú puedes ver un hijo tuyo de repente allí en el mundo en este momento, pero Dios te dice, cree que va a llegar el tiempo donde Él ya va a dejar de vestir esas ropas egipcias, va a salir del mundo y va a correr a mi presencia, porque soy yo el que lo va a traer, soy yo el que lo voy a enamorar, dice el Señor. Soy yo, tú ora, tú clama, tú insiste, tú persiste, sigue clamando, sigue orando por esa hija, sigue clamando por ese hijo, sigue orando porque estoy escuchando tu clamor. Yo no rechazo la oración de una madre, yo no rechazo la oración de un padre que clama por sus hijos. Tú no sabes de cuántas cosas le ha librado el Señor. Tú no sabes cuántas cosas el Señor ha hecho, cuánto el Señor le ha librado, cuánto le ha protegido de la misma muerte. El Señor le ha cubierto, le ha guardado el Señor. Hay un pacto sobre tu casa y hoy Dios viene a reafirmarte. Hay un pacto sobre tu casa, que el Señor quiere sanar tu corazón. Y dice aquí en Isaías 51:17, despierta, despierta, dice 2 veces, despiértate, levántate, apercíbete del tiempo que tú estás viviendo, del tiempo que estás sobre la tierra. No podemos estar como si no viéramos el tiempo que está pasando. Está sucediendo sobre la tierra, mis amados hermanos y hermanas. Tú que escuchas esta transmisión, tú que estás allí y eres hombre y mujer de Dios, Dios te llama a ese despertar poderoso. Dios está añadiendo ese aceite sobre tu vida. Hay un pacto sobre tu casa. Hay un pacto allí. El Señor está allí vigente. El Señor guarda a tus hijos. El Señor les protege. El Señor les ha cubierto de gracia. Ese favor inmerecido, esa gracia inmerecida está allí sobre ellos, como está sobre tu vida. Pero tú tienes que seguir clamando. Y ese es el despertar glorioso de los hijos de Dios. El clamor, el gemir, el venir a su presencia. Renueva tu espíritu allí, renueva en la presencia del Señor. Mantente en el altar. Dios quiere hombres y mujeres de altar, hombres y mujeres que corran, que rasguen el corazón, que suelten todo aquello que pudo haber sido pasado, dolores antiguos, tristezas, y que corran a la presencia de Dios, que le busquen mientras pueda ser Dios hallado.
Porque es que lo que tú estás sembrando en el Espíritu, tus hijos lo recogerán. Tus hijos recogerán todo lo que tú estás sembrando en el Espíritu. Y hay hijos que volverán al Señor. Hay hijos que correrán a la presencia de Dios. Hay hijos que van a correr. Hay hijos que van a soltar el pecado. Van a soltar las malas amistades. Van a soltar los vicios. Van a soltar las cadenas. El Señor les va a hacer que suelten. Les va a recordar su infancia. Les va a recordar el Señor cuánto lo llevaban a la iglesia, cuánto sus padres estaban allí, les enseñaban la palabra. Hay una palabra sembrada, mis amados hermanos, y es el despertar glorioso de Dios de la semilla. Porque el despertar viene sobre los hijos y esa semilla va a empezar a fructificar, va a empezar allí a ser germinada. Esa semilla, a causa del clamor de muchas, a causa del clamor de un pueblo que entiende, de un pueblo que clama con el entendimiento, de un pueblo que se dobla delante del Señor, que no juzga, que no señala, que no está allí como juez. No, sino que está clamando, está allí intercediendo, rasgando el corazón por su casa, rasgando el corazón por sus hijos. Ese pueblo entendido va a ver la gloria de Dios, va a ver la gloria de Dios, porque el Señor los va a llamar por su nombre. Muchos Lázaros van a resucitar, mis amados hermanos. Se acerca el tiempo del despertar, de ese despertar glorioso. Hay hijos pródigos que están comiendo algarrobas, pero el Señor quiere que tú le creas. Padre, madre, que estás escuchando esta palabra, Dios quiere que tú le creas, y que continúes clamando en la presencia de Él, porque ese despertar se acerca. Hijos pródigos van a volver en sí, van a volver en sí. La palabra de Lucas 15 es real y va a ser real en los hogares, va a ser real en las vidas. El Señor es real y es verdadero, y viene ese despertar de sus hijos. Muchos correrán. Mira, no habrá aún necesidad de decirle ven, conoce a Jehová, sino que muchos correrán a la presencia de Él, correrán y se humillarán delante de la presencia de Él, porque ese despertar glorioso de los hijos de Dios implica la restauración de corazones. Hay restauración en los corazones, mis amados hermanos, y clamemos, clama tú por la restauración de todas las cosas. Clama, porque el Señor está llamando a sus hijos pródigos. Hay un hijo pródigo en tu casa, hay un hijo pródigo en tu familia, alguien que gustó de la mesa y ya no está en la casa, ya no está en la mesa. Pues clama, siente con el corazón de Dios. Dios quiere que tú sientas con su corazón. Dios quiere que tú clames por aquel que falta en la mesa. Dios quiere que tú ores todas las mañanas, vengas a la presencia de Dios, derrames tu corazón, porque se aligeran los tiempos, se llegan los tiempos de la visitación gloriosa de Dios. No desmayes en la fe, te dice el Señor. No desmayes en la fe, te dice Dios. Quiero que tu fe sea fortalecida y no dejes de clamar, Clama con fe, clama creyendo, clama que me hallas, dice el Señor, porque yo soy galardonador de aquellos que me buscan, dice Dios, y tú vas a ver el galardón que voy a dar, tú vas a ver el despertar glorioso de tu casa, porque llamo a las familias. Estoy llamando las familias, estoy llamando los padres, los hijos, estoy llamando la generación siguiente, la generación de Josué, la generación de José, la generación de Eliseo. Estoy trabajando con las generaciones que van a tomar la antorcha, esas generaciones que tienen que tener una fe sólida, esas generaciones que no les va a importar entregar su vida, generaciones que me amarán, dice el Señor, con
con todo el corazón, con toda la fuerza, que se entregarán en todo tiempo. Tú no sabes lo que Dios va a hacer con tus hijos. Tú no te imaginas, no tienes en la mente lo que Dios va a hacer con tus hijos. Dios va a levantar de entre ellos profetas, adoradores, ministros de Dios, hombres y mujeres que no temerán, sino se entregarán al Señor, aunque tengan que entregar su vida, porque vienen tiempos, mis amados hermanos, donde la fe será mayor. Una fe con prueba, una fe exigente, una fe real y verdadera, porque los tiempos apocalípticos han llegado sobre la tierra y tú lo sabes, son tiempos finales, y para estos tiempos finales se necesita una fe mayor, una fe de entrega, una fe de pagar el precio. No importará cuánto precio tenga que pagar, pero Dios levanta esos hijos naturales y espirituales, y toda esterilidad se va de tu vida en el nombre poderoso de Jesús. Llamo la fructificación de Dios para los hogares. Llamo la fructificación de Dios para los ministerios. Llamo la fructificación de Dios para las familias. Hay familias que van a engendrar lo de Dios. Toda esterilidad se va de tu vida, toda esterilidad se va de tu casa, toda esterilidad se va de los tuyos, toda esterilidad, todo lo que les ha dejado en esterilidad allí en el nombre poderoso de Jesús. Esos ministerios van a fructificar, esas iglesias que están en casa allí. Hay iglesias en casa, hay grupos familiares. Dios ha visto tu clamor, Dios ha visto la oración desde tu casa. Dios escucha el clamor que se levanta en las familias. Hay altares en la casa, hay altar de Dios, hay libación, hay ofrenda, hay sacrificio, hay lágrimas, porque en el altar hay entrega, y el Señor está viendo esta entrega. Dios está viendo, está escuchando el clamor que se levanta desde las casas. El Señor quiere que tú clames más, que tú ores más, que tú te metas más en el secreto, que tú te humilles más, que clames por aquellos que no pueden clamar, por aquellos que tienen su boca cerrada, pero que ciertamente el Señor va a despertar, porque viene ese despertar poderoso de Dios, ese despertar. Por un tiempo los viste cautivos, por un tiempo tú los viste sin conciencia, por un tiempo tú los viste dormidos, por un tiempo tú los viste con cadenas, tú los viste con grilletes, tú viste a tus hijos tal vez naturales o espirituales, no sé, allí, tú viste a tus hijos allí en vicios, en licor. Tú los viste allí, pero en el nombre poderoso de Jesús vienen tiempos donde el Señor despierta la buena palabra en sus corazones, despierta la buena palabra allí, la palabra que fue implantada en su niñez, la palabra que le fue enseñada en su niñez. En el nombre poderoso de Jesús es despierta por el poder de la sangre de Cristo, por el poder de la sangre del Cordero. Y dice, de todos los hijos que dio a luz. Mira, por un momento hubo un tiempo tal vez de oscuridad. Tal vez por un momento esos hijos, no hay quien la guíe ni quien la tome de la mano de los hijos que crió. Tal vez te has visto sola o solo. Tal vez has visto olvido, soledad, rechazo, apatía a las cosas de Dios. Pero el Señor viene a decirte, cree en lo que yo voy a hacer. Cree, porque mi mano poderosa hará una obra, dice el Señor. Daré vida en sus corazones. Daré vida, hará que germine el Señor esa palabra bendita, esa palabra que le fue implantada, esa semilla que le fue implantada, ciertamente va a romper la dureza.
Toda dureza se va de los corazones. Toda dureza, toda obstinación, toda rebeldía es quitada de los hijos en el nombre poderoso de Jesús, por el poder de la sangre de Cristo, porque hay rebeldía en la juventud hoy en día, porque vemos cómo se levantan generaciones rebeldes, pero en el nombre poderoso de Jesús se levantan generaciones obedientes. Se levantan generaciones dispuestas, se levantan generaciones que amarán al Señor, que testificarán al Señor con su vida. Se levantan generaciones que le creerán al Señor, que estarán dispuestos en todo momento. Esa semilla va a romper esa dureza. Toda dureza de sus corazones va a ser quitado y muchos correrán. El Señor moverá instrumentos. Por eso tú no temas. Tú te has preguntado, ¿y cómo será esto? Si yo veo a mi hijo desviado, si yo veo a mi hija mal, ¿cómo será esto? Y el Señor te dice, tú cree, tú sigue clamando, tú insiste en el clamor, tú permanece en el altar, tú sigue clamando, porque los Samueles ciertamente oirán mi voz y ya no la confundirán más con la voz del hombre. Yo llamo a los Samueles de este tiempo, llamo a los Josués, que aunque debilitados, que aunque muchas veces temerosos, que aunque muchas veces allí sintieron el peso de un llamado, tal vez en un momento lo dejaron, pero el Señor Dios Todopoderoso los llama al altar y van a correr a la presencia de Dios, van a correr al altar y van a recibir ese llamado de Dios, ese llamado poderoso, esa generación de Eliseo. La generación de la doble porción, mis amados hermanos, esa generación de Eliseo, esa generación que hará cosas sobrenaturales en el poder de Dios, que manifestará la gloria de Dios, porque en esta tierra se va a ver la gloria de Dios, mis amados hermanos. En esta tierra, hombres y mujeres, hijos e hijas, van a ver la gloria de Dios manifiesta. Se va a acercar ese tiempo donde se va a levantar ese altar poderoso a nivel de naciones, donde el Señor derramará de su poder, como en los tiempos de Elías, en los tiempos donde el fuego de Dios descendió, pero en un altar restaurado. Para que descienda el fuego probador de Dios, debe haber un altar restaurado. El altar no puede estar derribado, el altar no puede estar descuidado, y Dios te llama hoy a que no descuides el altar, a que permanezcas en el altar, a que tú permanezcas en el fuego del Espíritu, a que estés allí de rodillas delante del Señor clamando en tus madrugadas, que apartes tiempos para el Señor, tiempos de bendición, tiempos donde tú estés allí, derrames tu corazón, que salgas del ritual, que salgas de la monotonía, que salgas de todo aquello que te puede causar pereza, apatía, del entretenimiento de este mundo. Este mundo está lleno de entretenimiento y tú y yo tenemos que lucharnos los tiempos con Dios. Es una lucha, es una entrega, es un pagar el precio. Que si el Señor te llama a ti a un ayuno, tú corras, tú pares lo tuyo, tú derrames tu corazón delante del Señor, porque es que hay una batalla en los aires, hay una batalla. Y todo tiempo con Dios es luchado, todo tiempo con Dios es peleado. Tú tienes que pelearlo, tú tienes que luchar, tú tienes que estar en la presencia de Dios. Se van a presentar miles de obstáculos para tú permanecer en el altar. Vemos como María, aquella que derramó el perfume de alabastro, tuvo oposición aún de los mismos que la rodeaban allí. Vemos cómo allí la criticaban, la señalaban. Muchos te van a juzgar de religiosa, de religioso. Muchos van a decirte, pero ¿por qué te metes tanto? ¿Pero por qué tú estás allí todo el tiempo?
Y es que nosotros tenemos que saber que hemos sido llamados para cosas sobrenaturales. Y que hay un mundo espiritual, lo dice Pablo en el libro de Efesios, allá en la carta a los Efesios, el capítulo 6, del versículo 10 en adelante. Tú te das cuenta la lucha. Pablo tenía esa lucha en ese tiempo. Pablo sabía que no era, que había detrás del Sanedrín, que había detrás de los judíos, que había detrás de los saduceos. Pablo sabía que no eran personas, que había oposición allí, que habían entes espirituales, fortalezas que se estaban levantando allí contra el conocimiento de Dios. Por eso tú y yo tenemos que permanecer en el altar de Dios, permanecer, y ese altar tiene que estar bien edificado, tiene que estar sólido, tiene que estar las piedras unidas, tiene que haber libación, tiene que haber derramamiento del corazón. Eso no es una salida y una entrada, no. Tú tienes que durar allí derramando tu corazón delante de la presencia del Señor, quebrando tu vida, rompiendo la dureza, diciéndole al Señor: sácame de toda apatía. Este mundo está lleno de apatía, lleno de rebeldía, lleno de peso allí que te viene a robar el tiempo, a hacerte que tú pierdas el tiempo. Pero en el nombre poderoso de Jesús se deshace todo argumento de maldad de tu mente, y tú corres a la presencia de Dios y te mantienes allí en la presencia del Señor, y el Señor empieza a traer sobre tu vida allí la impartición del Espíritu, la impartición del Espíritu. El Señor empieza a darte allí las instrucciones, el Señor empieza a revelarte aún con lo que estás luchando en tu casa. Porque hay cosas que no sabemos, pero están en la casa y son espirituales. Y el Señor te va a manifestar allí con qué están luchando tus hijos. Cuáles son las fortalezas aún generacionales, con lo que está luchando tu esposo, con lo que están luchando tus hijos, en la iglesia, en los ministerios. ¿Qué se está levantando? ¿Cuál opresión hay? Cuánta enfermedad mental hoy en día, mis amados hermanos. Cuánto suicidio hoy en día. Estuve hace poco, hace menos de 15 días, en un lugar donde el Señor nos llevó a compartir la palabra y a ministrar allí la palabra. Y acababa de suicidarse la hija de un pastor, mis amados hermanos. Una muchacha de 22 años, los pastores de una iglesia, y su hijita amada se suicidó. Se colgó en un árbol, en un parque, en esa ciudad. Hermanos amados, nosotros como pueblo de Dios no podemos dormir. Escúchalo bien. Hoy Dios te está llamando al despertar. ¿Qué está rodeando tu casa? ¿Qué estás echando? Las tinieblas están arreciando en el mundo, mis amados hermanos. Y tú y yo tenemos que despertar, tenemos que levantarnos en el poder de Dios. Esto no es un juego, no es jugando a la iglesia, no. Tú tienes que levantarte de madrugada a clamar. Tú tienes que tomar las armas de la milicia que no son carnales. Tú no sabes cuántos ataques en la mente tienen tus hijos. Tú no sabes con los vacíos que tienen en el corazón y con lo que ellos luchan. Tú tienes que despertar. Tú no sabes los bombardeos que ellos tienen por el internet. Tú no conoces verdaderamente allí cómo el demonio está allí buscando la juventud. Y aún los hijos de los ministros son punto blanco allí para el enemigo. Y nosotros como pueblo de Dios tenemos que levantarnos, tenemos que despertar, tenemos que tomar las armas de la milicia que no son carnales, no son carnales, son espirituales, porque los entes son espirituales, entes de maldad en las regiones celestes.
que están allí acordonando, que están mirando, qué portillo queda abierto, cuál queja tú levantaste, cuál contienda, cuál pelea tú levantaste, qué perdón tú no has dado, qué puerta tú abriste de repente porque no perdonas, porque no amas, porque no cubres. Tú tienes que cubrir, tú tienes que perdonar, tú tienes que cerrar portillos, tú tienes que levantarte en el poder de Dios, tú tienes que perdonar y soltar todo aquello que sea rencor, que sea dolor, que sea tristeza, correr, mirar a tus hijos, estar allí orando, intercediendo, clamando, estar para ellos, escucharlos, para lo tuyo. No todo es trabajo. No todo es trabajo, escúchalo bien. No todo es dinero, no todo es dinero. Para tu tiempo, ve, habla con tus hijos, dedica tiempo a ellos, habla con ellos, escúchalos. ¿Qué necesitan? Escúchalos. Está allí para ellos. Dios quiere que ellos vean en ti un testimonio de vida. Que ellos vean en ti realmente una mujer de Dios. Una mujer que ama a Dios, pero que en realidad en su vida manifiesta el amor de Dios. Una mujer que no murmura, que no se queja, que muestra la fe real y verdadera de Dios, que no lo lleva a la culpabilidad, a decirle a los hijos, no es que es por culpa de esto, por culpa de tu padre, por culpa de esta situación, por culpa de lo que está pasando, es que si no me hubiera casado con tu papá, es que si no hubiera pasado esto. No, estás debilitando la fe de tus hijos. Estás hablando sin permiso de Dios. Estás hablando cosas que hieren y que lastiman. Tú tienes que ser sabia y entendida. Tienes que tomar en el altar lo que Dios te va revelando. Y si es pedir perdón, porque si abriste puertas, el enemigo no se va a quedar allí. Él va a intentar entrar por esas puertas. Pero tú tienes que levantarte en el poder de Dios y cerrar puertas espirituales en el nombre poderoso de Jesús. Cerrar puertas de dolor, cerrar puertas de rechazo, cerrar puertas de soledad, de apatía, de entretenimiento, de cosas donde permanece todo el tiempo allí, en el sentido del dinero, del correr, del afán. No corras tras lo que el mundo corre. Corre tras Cristo. Muéstrale a tus hijos la esperanza de vida que hay en Jesús. Fortalécele la fe a tus hijos con tu testimonio, no con tu queja, porque tu queja debilita la fe de tus hijos, la debilita. Mas la fe tuya, tu fe, cuando tú le hablas con fe, cuando tú manifiestas esa fe verdadera, esa fe en los hijos, va produciendo en ellos hechos reales de que Dios les sostiene, de que Dios les guarda. Ven una madre entregada, ven un padre entregado, una madre humillada delante de la presencia de Dios. Entonces testificas de Dios. Porque es necesario que nosotros seamos los mismos en la iglesia y en la casa. Que ya dejemos las apariencias de piedad. Dios quiere que toda apariencia de piedad, todo fingimiento se vaya de nuestras vidas. Él quiere que toda careta caiga de nosotros. Él quiere que seamos los mismos en la iglesia y en la casa y afuera, en el mall, donde sea. Tú seas el mismo, tú seas la misma. Que toda apariencia se vaya de nuestras vidas para que esa fe genuina crezca en ellos, en esa nueva generación. Una generación que será sincera delante de Dios. Una generación que no correrá tras lo material, sino que amará a Dios por lo que Él es, no por lo que Él da. Debemos de enseñar a nuestros hijos a amar a Dios, amar con ejemplo, no por lo que el Señor da, sino por lo que el Señor es. Es que sin Dios no hay vida, es que sin Él no hay esperanza. Que crezca esa generación contemplando la gloria de Dios,
viendo la grandeza de Dios, de padres, de madres que en realidad tienen a Cristo en su corazón, que en realidad tienen a Cristo en su vida, que aman al Señor y que muestran ese amor con sus hechos, porque Dios quiere que nosotros manifestemos la gloria de Dios con hechos reales, hechos verdaderos, hechos de amor. Abraham mostró un amor a Dios con hechos, y tú y yo tenemos que mostrar el amor de Dios con hechos. No cabe el amor tan solo de palabras, no. Dedica tiempo a tus hijos y tiempo de calidad. Ámalo de Dios y búscalo del Señor y corre a la presencia de Él, a la presencia de Él. Y en el capítulo 52 dice: despierta, despierta, vístete de poder. No podemos ser revestidos de poder si no despertamos. No podemos ser vestidos de Cristo, porque ese poder es Cristo. Ese poder es el carácter de Cristo. Ese poder es el testimonio de Cristo. No tan solamente la unción y el poder de Dios manifiesto en hechos sobrenaturales, sino también en un testimonio de vida, en un testimonio de humildad, en un testimonio de mansedumbre, de sabias respuestas, de paciencia, de amor, de templanza, donde los frutos de Dios son vistos, y los de la casa tuya comen esos frutos de amor, los comen, porque los primeros que se van a alimentar de los frutos que salen de ti es tu familia. Son los primeros que se alimentan de tus frutos, y son los primeros que dan testimonio de ti. ¿Qué tan real eres tú? ¿Qué tan verdadera eres tú? ¿Qué tan real es Cristo en tu vida? Son tus hijos, es tu casa, son los tuyos. ¿Qué tanto tú amas a Dios? ¿Qué tanto tú te niegas por el Señor? ¿Cuánto tú te das a Dios? Los primeros que ven eso es en tu casa. Por eso el Señor quiere levantar esas generaciones reales, verdaderas, que teman a Dios, pero con un testimonio previo. Por eso despierta, despierta. Cíñete de poder, cíñete, vístete. La palabra ceñir significa vestirnos de Cristo, vestirnos de Él, de su autoridad. Pero primero tenemos que despertar, salir del letargo religioso muchas veces, de la monotonía, salir del costumbrismo, de domingo a domingo, salir de eso, entrar a la presencia de Dios, romper esquemas, romper paradigmas, romper allí estructuras mentales, religiosas. Porque cuando el Señor Jesucristo vino a la tierra, encontró que los templos estaban llenos allí ¿de qué? De fariseos que predicaban la palabra pero no la vivían. No había una vida, no había una vida. Y cuando llega el Señor Jesucristo, rompe los esquemas religiosos, los esquemas del hombre, rompe la dureza, rompe el desamor, rompe todo aquello, porque había allí palabra pero sin espíritu, palabra muerta. Vemos cómo el Señor llega y rompe todo aquello que era supuesto amor, supuesto lo que se veía. Así es cuando Cristo llega a una casa. Lo que está enfermo se sana. Lo que está endemoniado es libre. Llamemos la presencia de Dios a nuestros hogares. Llamemos la presencia de Dios a nuestras vidas. Necesitamos con urgencia la presencia de Dios en nuestras familias, la presencia del Señor Jesucristo en la iglesia, en los ministerios, en cada reunión, que esté la presencia del Señor Jesucristo, porque habrá sanidad, liberación, restauración, levantamiento. Habrá restauración de corazones. Porque tantas vidas, 20, 10, 15, muchos años, sentadas en una silla, en una banca en la iglesia,
viviendo lo mismo, año tras año, viviendo lo mismo y escuchando la misma palabra y viendo lo mismo y no salen y no salen adelante y no se rompen esas cadenas porque no han vivido allí en la presencia de Dios, no han dejado que la presencia de Dios entre sus corazones, porque cuando entra la presencia de Dios todo lo ordena y Dios quiere traer orden y quiere traer un despertar poderoso, donde todo en tu casa sea ordenado, donde todo en tu casa sea restaurado, donde el Señor venga y sacuda todo lo que tenga que ser sacudido. Dile al Señor: entra, Dios mío, a lo más profundo de mi corazón y sacude todo aquello que está allí adherido, todo lo que por años, todo lo que recibimos aún de herencias, de situaciones, de herencias, de lo que hizo un padre, una madre, unos abuelos, herencias. Y el Señor viene a quebrantar toda herencia, porque cuando Él vino trajo la luz, trajo esa luz y esa luz entró en el templo y rompió allí el velo, lo rasgó el velo del cielo a la tierra, se rasgó, lo que significa que la revelación, la liberación, la restauración viene del cielo a la tierra. Tú tómalo de Dios, tú pide al Señor: yo no quiero pasar mis años viendo lo mismo, yo no quiero, Señor Dios mío, viendo todavía mis hijos allí, Señor, en el mundo. Yo quiero, Señor Dios mío, que tú los llames, que tú los avives, que tú sacudas lo que tengas que sacudir, que quites de sus vidas lo que tengas que quitar. Vamos, madre, clámale al Señor, no te acomodes a verlos allí en las cárceles. No te acomodes. No, que sienta tu corazón, que clames al Señor, que se quiebre la dureza se quiebre, que se rompa toda dureza y dile al Señor: haz algo con mi casa, haz algo con mis hijos, Señor, haz algo con mi familia, Señor, haz algo, Dios mío, determina los tiempos, tú que mudas los tiempos, porque Dios muda los tiempos, mis amados hermanos. Dios muda los tiempos, Dios resucita lo que está muerto, Dios levanta lo que está caído, Él aviva lo que está en escombros. El Señor trae vida sobre el sequedad, Él derrama aguas salutíferas. Dile al Señor: derrama de tus aguas sobre mi vida, derrama de tus aguas, Señor. Si tú ves escombros en mi familia, si tú ves escombros de muchas generaciones, saca eso de mi casa, saca los escombros, Señor. Yo quiero tu vida, yo quiero tu presencia, yo quiero tu sanidad, yo quiero tu restauración, yo quiero tu levantamiento, yo quiero, Señor, lo tuyo. Quiero, Señor Dios mío, un antes y un después. Ya no quiero pasar más tiempo, Señor Dios mío, no quiero pasar más tiempo allí, Señor, viendo todo estancado. No, Señor Dios mío, me levanto en tu poder, me levanto en la fe, creyendo que tú, Señor, desbaratas ejércitos, Señor, a favor, Dios mío, de los que te aman y te temen, Señor. Oh, Señor Dios mío, mira mis sobrinos, mira, Señor Dios mío, mis nietos, mira, Señor Dios mío, mi familia, mira mis hermanos, Señor Dios mío. Cumple tu propósito, ordena, Señor, todo, cumple tu propósito, el propósito santo que tú tienes en esta generación para con los míos, porque tú y yo nacimos en esta generación. Tenemos un designio de Dios, hay un designio de Dios sobre tu vida. Escúchalo bien, hay un designio. No dejes que pase el tiempo sin cumplirlo, que se cumpla ese designio poderoso de Dios sobre tu vida, que se cumpla el llamado de Dios sobre tus hijos. Tu vientre dio a luz para vida, no para muerte.
Por eso levántate en el nombre poderoso de Jesús. Despierta, despierta, vístete de poder, oh Sión. Viste tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa. Porque nunca más Dios traza pautas sobre nuestra vida. Dios delimita, delimita, delimita. Nunca más vendrá sobre ti incircunciso ni inmundo. ¿Sabes una cosa? Cuando Dios llame a tus hijos y los haga volver, nunca más volverán a retroceder. Nunca más volverán al mundo. Nunca más volverán atrás. Nunca más volverán a comer algarrobas. Nunca más. Y se acercan los tiempos donde Dios tomará a tus hijos, desde el mayor hasta el menor. Vive Jehová en cuya presencia estamos. Que Dios va a tomar a tus hijos, y aún el más altivo, el más rebelde, el más endurecido, vendrá de rodillas delante del Señor. El Señor quebrará la cerviz erguida. El Señor doblará el corazón que sea soberbio. Derretirá como la cera aquellos que se levantan allí contra el conocimiento de Dios. Esos corazones serán derretidos. Aquellos que muchas veces te han hecho burla porque no entienden, porque no saben, porque están vendados, porque están confundidos, porque están enceguecidos, porque tienen cadenas de rebeldía, porque tienen cadenas allí en su corazón muchas veces de hechicería antigua, muy antigua, y el Señor está quebrando y va a quebrar y los va a traer de rodillas delante del altar de Dios, y les va a hacer entender el Dios de su madre, el Dios de su padre, y ya no dirán el Dios de mi madre, el Dios de mi padre, sino dirán mi Dios, mi Dios, mi Señor, mi Creador, mi Salvador, dirán el Señor, mi Dios. Ya no dirán el Dios de mi mamá que ora, mi mamá que es la que va a la iglesia, mi mamá que es la que clama, mi papá que es el que va a la iglesia. Ya no dirán eso, porque el Dios todopoderoso al cual tú y yo servimos es un Dios real, un Dios verdadero. Es el Dios real que hará que el corazón de tus hijos vuelva a Él, y muchos corazones serán vueltos, dice el Señor, y me amarán, dice el Señor, con todo su corazón me amarán, dice el Señor. Me van a amar con todo el corazón, me van a amar y van a entregarse por completo, y me entregarán su tiempo, su vida, aún su voz. Muchos adorarán, muchos serán maestros en la palabra, adoradoras de Dios. Soltarán todo vestigio de pecado, todo vestigio. Y Satanás tendrá que soltarlos en el nombre poderoso de Jesús. Y clamo por todos los hijos, por esa generación de mis hermanos, mis hermanas que están aquí conectados, de los pastores, de los profetas, de los apóstoles, de los ministros de Dios, que tal vez tengan un hijo cautivo en este momento. Clamo en el nombre poderoso de Jesús y llamo los tiempos de la liberación poderosa de Dios sobre los hijos de Dios. Llamo la restauración poderosa de Dios, la llamo sobre esos hijos de Dios que salen de las cárceles ahora en el nombre poderoso de Jesús. Salen de conflictos antiguos, salen ahí de traumas, porque muchos han estado traumados, muchos fueron heridos en su infancia, muchos vivieron soledad en su infancia, vivieron abandono, vivieron conflictos por una separación, vivieron situaciones difíciles, abusos, muchos fueron abusados, pero el Señor trae restauración, trae sanidad, trae vida, trae levantamiento,
trae el Señor esa sanidad en sus corazones, y el Señor mueve instrumentos, acercará instrumentos de piedad, acercará vidas, acercará el Señor, los rodeará de favores, el Señor los rodeará de favores, el Señor acercará vidas. Por eso tú no te afanes, no te preocupes, solamente insiste en venir a la presencia de Dios. Clama como aquella viuda clamó insistentemente ante el juez injusto. Clama porque tu Dios es un Dios justo, y Dios te hará justicia, y hará justicia a los tuyos, hará justicia a tu casa, y saldrán los que saquearon tu casa. Aquellos que llevaron a tus hijos cautivos van a salir de tu casa en el nombre poderoso de Jesús, por el poder de la sangre de Cristo, por el poder de la sangre de Cristo. Pero Él requiere obediencia. Él requiere obediencia y disposición en el altar, el ruego, el clamor, el estar en la presencia de Dios, porque con uno que clame en la casa voy a traer libertad, dice el Señor, porque con uno que se levante a favor de los otros voy a traer restauración, dice el Señor, voy a traer levantamiento, dice Dios, con uno que se levante. Gracias, Señor, poderoso Dios. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque tú tienes el poder y la autoridad. Gracias, Padre, porque tú traes la liberación de los hijos, Señor. Muchos hijos correrán a ti, Padre, a adorarte, a alabarte, Señor, y a vivir para ti, Señor. Yo te doy gracias por este tiempo, por esta administración. Yo te pido, Espíritu Santo, que selles esta palabra en los corazones. Que, Señor Dios mío, esta palabra, Señor, esta palabra quede sellada, Dios mío, quede sellada con tu fuego, Señor, y que de ahora en adelante, Señor, oh Señor Dios mío, ese clamor se levante, Señor, por las familias enteras en las naciones de la tierra, por esos jóvenes, jovencitas, Dios mío, que se encuentran bombardeados por el enemigo. En el nombre poderoso de Jesús se levanta, Dios mío, ese escuadrón de intercesores, intercesoras, para que sean cubiertas sus mentes, para que sean protegidas sus mentes, Señor, sean guardadas, Dios mío, que toda depresión salga de los hogares, que toda tristeza salga de los hogares, que todo desorden alimenticio suelte los hijos, todo desorden alimenticio salga de los hogares, todo espíritu de suicidio se vaya de los hogares, todo espíritu de drogadicción, de adicciones al licor, de adicciones al cigarrillo, a los vicios, salga de las casas en el nombre poderoso de Jesús, por el poder de la sangre de Cristo. Salga, se rompan las cadenas, se rompan cadenas de enfermedad, se rompan cadenas de destrucción en los hogares y corran los hijos a la presencia del Señor. Que familias enteras, Señor Dios mío, comprendan la voz de tu anuncio, la voz del despertar glorioso del Espíritu Santo sobre los hijos de Dios. Que venga, Señor Dios mío, esa restauración a los corazones, y muchos corazones sean avivados. Toda tristeza se va de las mentes, toda desilusión se va de las mentes, toda tristeza profunda, todo espíritu inmundo de tristeza, de depresión, de desánimo, sale ahora de los corazones, sale ahora de las mentes en el nombre poderoso de Jesús. Que las casas se inunden de tu presencia, que las casas se llenen de tu presencia, que las casas se inunden del fuego del Espíritu, de la presencia del Dios Todopoderoso, que trae libertad a los cautivos, trae libertad, apertura de las cárceles, se rompen las cárceles, grilletes caen de las manos, de los pies, Señor Dios mío. Tú traes liberación, tú traes restauración. Hijos, Dios mío, espirituales, Señor, también libres, Dios mío. Tú
me muestras, Señor, que hay hijos espirituales, Señor, que están luchando. Oh, Señor Dios mío, en los ministerios, Señor Dios mío, están luchando contra el desánimo, están luchando contra la fluctuación, contra el doble ánimo. Señor Dios mío, da firmeza a esos hijos espirituales, que se levanten hijos sanos en la fe, hijos como Timoteo, hijos, Señor Dios mío, sanos en la fe, hijos como Filemón, hijos como Tito, Señor, hijos, Dios mío, Padre, sanos en la fe, en el nombre poderoso de Jesús, que aman tu palabra, Señor, que son enseñables, que son sometidos, que son sujetos a la casa, que aman sus pastores, Señor, que los ven como padres, Señor Dios mío. Levanta esa generación enseñable, esa generación que ama tu nombre, esa generación que teme a ti, esa generación que corre a los discipulados, que corre, Dios mío, a las veladas, que corre a los ayunos. Una generación, Dios mío, de la doble porción, pero no para buscar lo suyo propio y correr a montar su propio reino, no, sino que se une a la iglesia, que se une, que es uno, Señor Dios mío, que corre a lo suyo, Señor Dios mío, a tu presencia, a someter lo suyo, a doblar lo suyo delante de ti, no a buscar, Señor Dios mío, afuera, no a correr afuera, en el nombre poderoso de Jesús. Hijos que valoran a sus padres, hijos que aman a sus padres. Levanta a sus hijos, Señor, espirituales sanos, sanos en la fe, Señor, que aman a sus padres y anhelan, Señor, el ADN que tú has puesto en ellos, Señor, pero no para salir a montar, Dios mío, su propio reino y a correr tras las avaricias y las disoluciones del mundo. No para correr allí a buscar lo suyo y levantar su castillo de naipes. No, en el nombre poderoso de Jesús. Toda rebeldía cae de los hijos por el poder de la sangre de Cristo, sino una iglesia unida que ama, respeta, honra, valora, Señor Dios mío, sus padres espirituales y anhela, Señor Dios mío, ver la iglesia constituida, edificada, Señor Dios mío, con fundamentos firmes, donde todos como cuerpo viviente, Señor, demos la gloria a ti, la alabanza a ti, Señor Dios mío. Hoy te lo pedimos, hoy, Señor Dios mío, esta palabra se desata, Dios mío, oh Padre mío, Señor, sobre los corazones, sobre los ministros de Dios, para que tomen fuerza sus lomos, Dios mío, para que tome aliento su corazón y no desfallezca, porque en Él veremos la gloria, en el Señor Dios Todopoderoso que te ha llamado, varón, mujer de Dios, profeta de Dios, mujer de Dios, que estás allí, vas a ver la gloria de Dios en tu familia, la vas a ver. Y oro por todas las peticiones que han escrito, Padre. Mira las peticiones que han escrito, Señor. Con su corazón han puesto nombres de hijos. Yo te pido que tú manifiestes la gloria tuya sobre ellos. Yo te pido, mi Dios, te lo pido ahora, que rompas ligaduras, ataduras en las familias. Toda atadura de divorcio se rompe. Toda atadura de hechicería se quiebra. Toda hechicería que trae drogadicción, que trae vicios, que trae idolatrías, en el nombre poderoso de Jesús se quiebra por el poder de la sangre de Cristo. Toda apatía a lo de Dios se quiebra ahora. Toda rebeldía, obstinación se quiebra ahora en el nombre poderoso de Jesús, porque tú traes vida, Señor, vida a las familias, vida a los ministerios, vida a los hogares, vida, Señor Dios mío, a los tuyos. Esos vientres que no han concebido, conciben en el nombre poderoso de Jesús. Esos vientres, Dios mío, espirituales, Señor, toda esterilidad se va de los vientres, toda esterilidad se va de los vientres, y viene tu vida, tu soplo de vida, tu restauración, Señor, tu avivamiento, Señor, en la iglesia, tu avivamiento, tu espíritu, Señor Dios mío, tu avivamiento, Señor. Toca los corazones, toca
toca los corazones, toca, Dios mío, los corazones, Padre. Oh Señor, Dios mío, que se vuelva, Dios mío, el corazón de los hijos a los padres, de los padres a los hijos, del rebelde a la prudencia, Dios mío. Tú has prometido el espíritu de Elías, Señor, sobre los ministerios. Tú has prometido el espíritu de Elías, Señor, sobre la iglesia. Llamamos el espíritu de Elías, lo llamamos. Nacen los Elías de este tiempo, nacen los profetas de este tiempo, nacen los ministros de este tiempo, nace la generación siguiente, la generación que toma la antorcha, la generación que teme a Dios. Nacen los José de este tiempo, aquellos que aman la santidad, aquellos que buscan la santidad, aquellos que siguen la santidad. En el nombre poderoso de Jesús, llamo a los Josué que toman la espada, que conquistan, que no temen, que conquistan, que quieren avanzar, Señor. La Ruth, las Esther, Dios mío, que no importa, Dios mío, ni su propia vida, ni lo que tenga, Dios mío, que dejar, si su tierra, si su familia, si lo que sea, Dios mío, lo dejan por ti, Señor, como Ruth dejó a Moab, Señor, Dios mío, tras el propósito, Señor, que nada detenga a tu pueblo, que nada detenga a tu pueblo. Todo edicto de muerte en las casas se quiebra en el nombre poderoso de Jesús. Todo ataque de las tinieblas se quiebra ahora por el poder del Señor Jesucristo. Todo ataque de ruina se quiebra ahora. Prosperidad de Dios en las vidas, recursos del cielo, recursos de Dios sobre tu vida, recursos de Dios en tu familia. No comerás el pan con escasez, tendrás que dar para tus amigos y aún tus enemigos. Tendrás que dar y bendecir, dice el Señor, porque yo proveo no para que retengas, sino para que des, y cuando tú des yo te doy, y cuando tú des yo te sobreabundo, dice el Señor. Por eso rompe ahora toda escasez con la generosidad en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre, porque tú eres Dios y Señor. Dios te bendiga grandemente. Dios te bendiga grandemente. El Señor te siga llenando, prosperando y bendiciendo. En el nombre poderoso de Jesús. Se despide de ustedes la pastora Cristina Benavides desde Colombia. Un abrazo fuerte. Dios te bendiga.